Continuamos esta noche con el estudio del libro de Romanos, que estamos estudiando prácticamente que verso a verso, y la semana pasada terminamos en el verso 27. Hoy continuaremos con énfasis en el verso 28. Pero para llegar a ese 28 voy a devolverme desde el 26 y voy a leer 26, 27 y 28 para que tengamos como ese texto bíblico sin sacarlo de su contexto. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Dejemos allí hasta esa parte. Bueno, entonces aquí hay varias cositas que tenemos que ir estudiando y desglosando. Primero que todo, dice que todas las cosas funcionan para bien. Tenemos que partir de la base de decir que, obvio, no todas las cosas son bien, no todas las cosas están bien, no todas las cosas que nos pasan son buenas, eso lo sabemos, ¿cierto? Nadie descubrió que el agua moja aquí. Todos los días nos enfrentamos a situaciones, nos enfrentamos con dificultades, cosas que traen angustia, ansiedad, desesperación o depresión, y eso es normal, ¿cierto? Tanto creyentes como no creyentes, siempre estamos en este mundo que es caído y siempre va a haber dificultades. Entonces, la primera cosa que debemos pedirle al Señor que nos ayude en este momento es a discernir, porque lastimosamente allá afuera hay muchas enseñanzas y a veces nos endoctrinan de una forma incorrecta, y a veces este versículo, el 28 en particular me estoy refiriendo, que vamos a estudiar hoy, que empieza con el y, que es esa conjunción y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Tenemos que saber que hay cosas que suceden que son de Dios y hay cosas que suceden que no son de Dios, ¿cierto? Parto de esa base, ¿por qué? Porque esto lo hemos hablado en clases anteriores, de que se dice a veces Dios permitió esto o Dios me envió esto. La semana pasada estaba yo atendiendo una paciente mía, y mientras la tenía yo en la camilla, yo le estaba manipulando su brazo. La señora está yo la atiendo por un brazo, pero la señora tiene un sinnúmero de problemas de salud. Y al estar yo atendiéndola, me di cuenta que la señora es creyente, me di cuenta que la señora ama a Dios, pero me dio mucha tristeza escuchar su corazón. Ella está convencida, y por eso, por ejemplo, ahorita que les preguntaba yo qué habían pensado el versículo, me gustó mucho lo que dijo Gloria, de que ella en realidad no conocía el versículo, entonces por ende ya no lo usa. ¿Qué pasa? Que como ella no conocía el versículo y no lo usaba, digamos lo que en esa zona ella estaba virgen. Entonces era un corazón fresco para recibir una enseñanza nueva. Pero ¿qué pasa? No es lo mismo una persona que se ha criado en una iglesia, que de chiquita está escuchando este verso y quizás lo está escuchando en mal uso. Y eso es lo que pasa. Y eso es lo que quiero hablar hoy, para que ustedes me entiendan. No todos vamos a estar en la misma página, no todos vamos a estar en concordancia, porque, por ejemplo, miren, Gloria no lo conocía, unas quizás sí lo conozcan y de pronto lo usaban mal, otras quizás sí lo conocen y lo usan apropiadamente. Entonces, muchas personas van a estar en diferentes posiciones con respecto a ese versículo. Entonces, volviendo al caso de la paciente mía, me dio tristeza escuchar de que era una mujer creyente, una mujer que ama al Señor, ¿cierto? Es una persona nacida de nuevo, y estaba completamente convencida de que la enfermedad, porque tiene muchas, que tiene ella,
que el Señor tiene un propósito y ella me decía, yo creo que el Señor sana, yo sé que Él sana, pero yo no creo que Él sana a todos y yo creo que Él a veces tiene un propósito o sea que ella en otras palabras, bajo líneas o entre líneas, está diciendo, Él me mandó o Él me permitió estas enfermedades porque Él debe tener un propósito allí. Entonces muchas personas, crean que aunque no son ustedes de pronto, pero créanme lo que allá afuera hay personas que piensan en este versículo como, todo lo que me está pasando a mí, el Señor me lo dio por alguna razón y quizás funciona para bien. O sea, al punto de poder pensar, aunque yo muera, aunque esta enfermedad me mate, y todo ese Señor tenía un propósito para esto. Entonces, digamos que esta señora tenga un hijito y esta señora llega a muerte y en el velorio le dice a alguien al niño por consolarlo usando también esto, no te preocupes que Dios tenía un propósito. ¿Qué va a pensar ese niño? Dios mató a mi mamá, ¿cierto? Y es que la gente lo usa, se la llevó. El Señor se la llevó fue la enfermedad. Y ella que no creía, ¿cierto? Y no creía correctamente, o sea, tenía incredulidad en su corazón. Y entonces, ¿qué pasa? Que en el velorio o en el sermón del cementerio, el pastor o el padre, lo que sea, empiezan a decir, el Señor tenía un propósito y Él se lo llevó a descansar y Él se lo llevó a su... ¿Sí me entienden? Entonces, como todas las cosas funcionan para bien, la gente termina pensando que Él se lo mandó, pero que tiene un propósito bueno en el final, ¿sí? Entonces, básicamente, aunque quizás ustedes no sean las que piensan así, de todas maneras yo quería traer a colación eso porque créanlo, no es uno de los versículos más mal utilizados que uno ha escuchado de la palabra de Dios. Entonces, partiendo de la base, y qué mejor versículo para decir, este versículo que dice, toda buena dávida viene de Dios, ¿cierto? Del Padre de las luces. Bueno, ya ahí no necesita uno ser teólogo para decir, bueno, si es bueno, viene de Dios, ¿cierto? ¿Y qué dice la palabra también del enemigo? De que él vino para matar, para hurtar y para destruir. Si aquello que me está sucediendo a mí me está robando mi paz, me está robando quizás mi salud, me está robando mis finanzas y llevándome a pobreza, a destrucción de mi matrimonio, es facilito, no necesito de nuevo ser pastor ni teólogo para saber que si es algo que está destruyendo, robando, que si está llevando a muerte es del diablo, ¿cierto? Entonces, partiendo de esa base, tenemos que discernir las cosas y saber de dónde viene y no echarle automáticamente la culpa porque aquí dice que todo funciona para bien para los que aman a Dios. Algunos piensan que entonces fue él mismo el que les envió esto o el que lo permitió y no podemos pensar de esa forma. Entonces, pedir sabiduría, discernimiento, aunque como les decía, no hay que hacer la gran estudio en teología y ser súper sabio para decir, bueno, si es bueno, viene del Señor, si es malo, viene del diablo, ¿cierto? ¿Qué más les quería decir? Bueno, si fuese Dios el que permitiera todas estas cosas, entonces diríamos, pero entonces, ¿por qué en el mundo hay tanta enfermedad, tanta guerra? ¿Por qué hay niños que nacen enfermos? ¿O por qué niños? Todo el mundo siempre piensa en los niños no se merecen eso, ellos no han hecho nada. ¿Por qué los niños enfermos? ¿Por qué niños especiales? ¿Por qué los matrimonios se están rompiendo y cada vez más divorcio? ¿Por qué? Entonces, si todo esto es contrario a la voluntad de Dios, entonces los que piensan así no pueden fundamentar eso en que Dios lo está permitiendo, se lo está dando, porque en su palabra él no le gusta el divorcio, a él no le gustan las enfermedades, él las detesta, él detesta toda obra del enemigo, ¿sí? De hecho, la palabra nos dice en Hechos 10:38 que Dios Padre ungió a Jesús
con el Espíritu Santo y con poder para luego ir a sanar a todos, para ir a hacer el bien y sanar a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Si Dios mandó a su Hijo para liberar a todo el mundo de opresiones, ¿sí? Para hacer el bien, es porque eso es lo que a Dios le gusta. Eso nos deja ver cuál es la voluntad de Él, ¿cierto? No es tan difícil ver la voluntad de Dios, en su palabra la vamos viendo. Entonces, si la voluntad de Él es buena, si toda buena dávida viene del Padre, si Jesús sanó a todos, no dice algunos, si sanó a todos los que estaban oprimidos por el diablo, entonces ¿por qué hay enfermedades, si hay divorcios, si hay todo esto que a Dios no le gusta? Entonces, ¿cómo la gente va a pensar que es de Dios? ¿Sería Dios entonces bipolar? ¿O sería Dios entonces mentiroso? Esa no es la voluntad de Él y Dios no se contradice. Dios no se contradice, por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. Entonces, si eso fuera que la voluntad de Dios es eso, entonces, ¿por qué Él es tan bello que nos enseña en su palabra a defendernos? Una de las cosas que nos manda a hacer en Efesios 6, 10, es que nos pongamos la armadura. ¿Por qué Dios nos manda a ser soldados con armadura para ir a guerra? Porque hay una guerra, porque hay un enemigo. Si no fuera así, Él no nos dijera porque nos pusiéramos la armadura de Él, ¿sí? Entonces, cosas para que partamos de esa base de que el que esté pensando así, espero que estas palabras renueven su mente para no pensar que el Señor manda o permite estas cosas, ¿sí? ¿Cómo Él las va a permitir y al mismo tiempo nos va a decir estamos en una guerra, hay un enemigo, pónganse la armadura? ¿Y cómo nos va a decir, no, la guerra no es contra carne y sangre? Y nos dice que tenemos armas que no son de este mundo, no son pistolas, nos manda a guerrear no con pistolas, no con flechas, no con bofetadas, no con espadas, sino que nos manda a guerrear. Dice que las armas de nosotros son poderosas en Él, pero son espirituales. Hay una guerra y no es contra Él y no son las cosas malas, no las manda Él. Entonces, una vez que llega un problema, una situación, una calamidad, tenemos que hacer como dice en el libro de Santiago. Ahora, no recuerdo este versículo, se los debo, no tengo la tablet aquí para buscarlo. Lo sé, pero no me sé la dirección. Es el que dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá. Entonces, miren los escapes que nos da Dios. Miren lo hermoso que es Él, cómo Él en toda su palabra nos prepara. Sí, hay una guerra y yo no soy el que les estoy mandando eso. Entonces miren las dos opciones que nos da. Sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá. O sea, o esto es de Dios o es del diablo. Si yo lo analizo, lo paso, Espíritu Santo, muéstrame aquí qué hay, qué está pasando. Y si yo concluyo, esto tiene que ser del enemigo, esto no me lo está mandando el Señor, miren lo que tengo que hacer de estas dos opciones. Me someto a Dios, Señor, me someto a tu voluntad. ¿Y qué es resistir al diablo? Resistir al diablo es no voy a aceptar esto. Resistir es como que ustedes los están empujando y ustedes empujan para el otro lado, ¿sí? Entonces uno tiene que no dejarse, como les digo, guerrear. El Señor nos da las armas espirituales poderosas en Él, nos manda a poner la armadura y de esa forma estamos resistiendo al diablo. De hecho, por eso es que en esa armadura hay un escudo, que es el escudo de la fe, ¿cierto? Hay la cosa esta que protege el pecho, el cinturón, la espada, que es la palabra de Dios. Esas son las cosas y empezamos con la palabra de Dios a declarar lo que el Señor, las bendiciones y las promesas que el Señor nos da, y con eso estamos cortando la obra del enemigo. Entonces, ¿sí ven que es claro? Si el Señor no lo mandó, si Él no nos está mandando eso, entonces hay que pelear contra eso. Eso se llama resistir al enemigo, ¿sí? Es una pelea activa, es pelear activamente, hacerle la fuerza opuesta a las cosas que nos está
enviando el enemigo, ¿sí? Entonces, empezar a resistir al enemigo. Y como miren, dice el verso, y si el versículo, ¿se acuerdan lo que estudiamos la vez pasada? Estábamos hablando de que en una necesidad, por ejemplo, estamos pasando por una circunstancia muy tremenda que nos trae angustia, y la semana pasada estudiábamos de lo que era ese enojo, ¿sí? Hay que tener, les decía yo que hay que enojarse sin pecar, porque no es enojarse contra carne y sangre, o sea, no es con tu mamá, con tu hermano, con tu esposo, no es con tus hijos. Entonces, hay que enojarse pero no pecar, y con el que hay que enojarse es con el enemigo, ahí sí saquen las garras, allí sí. Entonces, que me perdí el hilo de lo que les estaba diciendo. Bueno, estamos en resistir al enemigo y que les decía que en la semana pasada de que teníamos que gemir en el espíritu, y que ese gemido, aunque esta situación que nos está trayendo tanta angustia, a veces uno se pone las manos en la cabeza y dice, Señor, la verdad es que no sé qué camino coger. Señor, no sé ni siquiera cómo orarte, Señor. No tengo idea por qué pedir, yo no sé qué es lo que está pasando, todo esto es muy extraño, no sé, ¿cierto? Y en esas situaciones estamos antes en ventaja. Cuando no sabemos cómo orar, como decíamos la vez pasada, y cuando gemimos, Señor, depende completamente de ti, Señor, esta situación te la entrego, y hay un gemido, pero más que gemido externo, hay un gemido en el espíritu tremendo, porque ahí es donde decíamos la vez pasada, el Espíritu Santo inmediatamente coge esa necesidad, como Él coge de un lado, yo cojo del otro, ¿cierto? Porque hablábamos de que dice el Espíritu nos ayuda en nuestra necesidad, quiere decir que Él está ayudando, no es que uno se cruce de brazos. Usted igual sigue de guerrera y se pone la armadura de Dios, agarra su espada de la palabra, coge su escudo de la fe, ¿sí? Pero el Espíritu Santo está ayudando al otro lado. Él ayuda, Él no lo hace todo, necesita de tu cooperación, ¿sí? Es una ayuda, no quiere decir que uno se echa a las petacas, como decimos nosotros en Colombia. Entonces, estas son situaciones buenas en realidad, cuando uno no sabe ni qué orar, porque el Espíritu Santo intercede, y decíamos que intercede de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea que esas oraciones, cuando ni tenemos idea cómo orar, es hasta mejor. Si es el gemido espiritual, viene el Espíritu Santo y Él toma control de eso. Y nuestra oración, aunque sea sin sonidos que pueda percibir el conocimiento humano, antes es mejor. Bueno, entonces esas son las cosas que tenemos que hacer en situaciones así. Y continúa diciendo, y sabemos, o sea que cuando está esa y allí, esa conjunción, quiere decir que ese verso 28 en parte viene es de lo que decíamos del 26 y del 27, ¿cierto? Todas las cosas obran para bien, pero entonces miren que tenemos que estar gimiendo en el Espíritu, orando en el Espíritu, ¿sí? Orando en el Espíritu y dejando que el Espíritu Santo tome control de la oración de nosotros. Esas cosas sí van a funcionar para bien. O sea que ahí hay como una condición de los versos 26 y 27. El 28, las cosas funcionarán para bien si yo estoy permitiendo, ¿sí? Que el Espíritu, porque muchas veces en realidad uno no sabe cómo orar todo el tiempo, porque uno tiene limitaciones humanas de la mente, uno no sabe cuando uno está viendo una telenovela, o una película, uno sí sabe cuál es el malo, uno sabe que hace 20 años guardaron un secreto, y entonces uno sabe, ¿cierto? Porque se está viendo la película y ve todos los personajes. Pero si a mí me está sucediendo algo, yo soy una de esos personajes en esta vida, yo no sé lo que está pasando por allá, yo tengo limitaciones como humana, yo no puedo saberlo todo, pero Dios sí lo sabe todo. Entonces, Él puede interceder mejor que lo que uno pueda orar. A veces es mejor cerrar la boca y no orar, porque podemos orar incorrectamente. Entonces, bueno, todo funciona para bien para los que oramos así también con la ayuda del Espíritu Santo. Y concluye diciendo que... lo que les quería decir era de que las personas que terminan diciendo
que cuando algo sucedió, una tragedia o algo, y de repente se transformó en algo bueno, entonces dicen, si ve que sí era del Señor y el Señor lo usó para bien. Por ejemplo, si una enfermedad muy terrible no mató, pero transformó a una persona que era mala, digamos que era muy mala, digamos que tenía muchos problemas y todo el mundo sabía que esa persona estaba súper mal, que no quería al Señor y que estaba haciendo lo incorrecto y todo el mundo lo sabía, y esa persona le dio alguna enfermedad y esa persona se transformó porque llegó de rodillas al Señor por esa enfermedad, y después digamos que esa persona se vuelve hasta predicador, una persona de Dios. Entonces la gente dice, vio, había un propósito, el Señor le mandó esa enfermedad porque tenía un propósito con él y eso, ¿cierto? Entonces creen que Dios se lo envió para que cambiara. Entonces, por ejemplo, se me viene a la mente el caso de la película que fue de la vida real, de la niña que pierde el brazo, que el tiburón la muerde, ¿cierto? Le arranca el brazo completo, lo pierde desde acá. Y esa niña, ella empezó de verdad a ayudar mucho, o sea, ella ya era cristiana, pero ellos llegaron a pensar pues de que había un propósito en eso y ella empezó a ayudar a muchas personas que eran discapacitadas, personas en sillas de ruedas y todo, y le mandaban cartas y ella contestaba, o sea que ella se volvió una persona que animaba mucho a estas personas a salir adelante. Entonces la gente ve como, tenía que pasarle eso a ella, la cortada de ese brazo, ella tenía que quedar amputada para que el Señor la utilizara para ayudar a esas otras personas. No, no es así. Eso era algo malo, pero como lo dice la palabra, lo que el enemigo quiso para mal, el Señor lo torna para bien. Pero eso no quiere decir que el Señor se lo mandó. En Génesis 50, a ver, ¿qué será en el 50? Así, esto ya es al final de Génesis. En el verso número 20 estaban hablando, es la historia de José y los hermanos. ¿Se acuerdan todos los hijos de Jacob? Los 10 hermanos, 10, 12, pues los que son de las 12 tribus de Jacob. Ellos, o eran 11. Después, bueno, los que sean, no sé en este momento. Entonces José estaba hablando de sus hermanos que se acuerdan la historia, lo tiraron a un hoyo, le hicieron creer al papá que estaba muerto, lo vendieron como esclavo, él terminó por allá y después todo le fue muy bien, ¿cierto? Entonces José cuando se ve con los hermanos de nuevo les dice, vosotros pensaste hacerme mal, pero Dios lo tomó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. ¿Sí? Entonces Dios, que lo sabe todo y que lo ve todo de antemano y desde el principio él ve el final, él sabía ya que esas situaciones que el enemigo usó a los hermanos de él para hacerle daño, el Señor lo usó para algo bien. Entonces ese es un ejemplo muy claro que tenemos en la Biblia. Pero, como decía Gloria hace un momento, este versículo sí tiene también la condición de que no es para todo el mundo. Entonces dice muy claramente que es para los que aman a Dios, ¿cierto? Y para los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Entonces, este versículo desafortunadamente no es para no creyentes. Entonces no podemos irle a decir a nuestro amigo, amiga, así lo queramos mucho, pues que esté en una situación, tranquilo que todas las cosas te van a funcionar para bien, ¿cierto? No, tendríamos que ser sabios en pensar más bien, esta persona ni siquiera tiene a Dios en su corazón, a Jesús, hay que empezar por ahí, esa persona lo que necesita es salvación, más bien ofrézcale el evangelio para que esa persona sea transformada y ahora sí tenga derecho a estas promesas preciosas que hay en la palabra de Dios. Pero no funcionaría para todo el mundo. Ahora, los que están llamados de acuerdo a su propósito. ¿A qué se refiere? Bueno, el Señor hace todas las cosas con un propósito. Y el propósito número 1 es para su gloria. El Señor quiere siempre llevarse la gloria y en eso Él es celoso. Y Él dice la palabra que Él no comparte su gloria con nadie, ¿sí? Entonces, primero para su gloria. Y entonces, claro, vino el enemigo y atacó, y si uno se deja
se somete a Dios y deja que todo salga como el Señor quiere aquí, entonces todo funciona para bien. Al final uno logra dar un testimonio y eso es para la gloria de Dios, ¿cierto? Y los que están de acuerdo a su propósito, y el segundo propósito del Señor siempre es para bendecirnos, para el bien de nosotros. Entonces, primordialmente su gloria y segundo, todo lo que le hace para bendecirnos. Entonces, eso nos tiene que quedar muy claro, que es lo que quiere es el bien para nosotros y la bendición de nosotros. Jeremías 29, porque sé muy bien los planes que tengo para ti, planes de bendecirte y no de hacerte daño, de darte vida y un futuro. Muy clara es la Biblia en que el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. Entonces, ya casi se me va a cortar esto, pero esa promesa, también como decía Glory, empieza diciendo, y sabemos, porque con certeza tenemos que saberlo. Si eres un hijo de Dios, tienes que saber con certeza en tu corazón y no decir amén por amén o escribir el amencito bonito en el celular, sino amén en el corazón con una fe genuina, ¿sí? De que las promesas de Dios son en el sí y en el amén, pero tenemos que someternos siempre a su voluntad y hacer las cosas a la manera de Él y todas las cosas funcionarán para bien. Así nos ama el Señor. Y de esa forma descansaríamos nosotros. De esa forma llegaríamos a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Si nosotros oramos y presentamos nuestras peticiones al Señor, sabemos que Él nos llena de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:6 creo. Entonces, así sea que yo esté pasando por una situación, si yo pongo mi expectativa es en este sagrado libro, en la palabra de Dios, por lo tanto me pongo expectante, voy a esperar algo bueno porque Dios dice que todo funciona para bien. Voy a esperar algo bueno y no nada malo, porque eso es la palabra de Dios, nos llena de esperanza. Es una esperanza positiva porque la expectativa es algo que yo sé con certeza porque esta es la verdad de Dios y esa es mi verdad. Yo me rijo por esta verdad. Entonces, si yo tengo mi mirada puesta en la verdad, eso me llena de esperanza. ¿Y qué pasa si yo tengo esperanza? Que de allí es donde se origina mi fe, ¿sí? La fe es la certeza de lo que se espera. Si yo estoy esperando que todas las cosas funcionan para bien, de ahí se levanta mi fe, ¿sí? Esa esperanza le da sustancia, ¿sí? A la fe y las cosas llegan a suceder de acuerdo a la voluntad de Dios. Espero que hayan disfrutado esta enseñanza, que se llenen de esperanza en estas verdades de la palabra de Dios y de que empiecen a usar este versículo más para levantar su fe. Cuando todas las cosas parecen ir mal, siempre Dios puede tornarlas para bien para los que lo aman y para aquellos que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Dios los bendiga. Hasta luego.